el día de hoy estaremos tocando un tema muy importante, ya que estaremos hablando del suicidio, ya que según las estadísticas, el 30% específicamente de las mujeres han tomado esta acción del suicidio, y en el día de hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a una mujer la cual ha pasado por el suicidio, y en el día de hoy tenemos a nuestra hermana Marisol Rosario. Y Marisol, quisiera que saludaras al pueblo y de igual forma te presentaras. Sí, mi nombre es Marisol Rosario, pertenezco a la iglesia Casa de Restauración. Amén. Dios los bendiga. Amén. Marisol, háblanos un poco acerca de cómo comenzaron esos pensamientos del suicidio. Pues mira, mis primeros pensamientos suicidas comenzaron cuando yo tenía 13 años, cuando mi papá murió, porque yo no lo había conocido, ¿verdad? Y entonces él era una persona que era prófugo de la justicia en Puerto Rico. Y entonces a mis 13 años decidió ir a verme y fue arrestado, fue encarcelado y después de un tiempo pues él falleció. Y entonces yo me estuve echando la culpa inocentemente de que él había muerto por mi culpa, de que si él no hubiera llegado a verme, a lo mejor él hubiera estado vivo. Y entonces el enemigo empezó a trabajar de esa forma en mí. Iba al cementerio, me levantaba de madrugada y solo quería ir a esa hora a caminar, ir al cementerio a ver dónde él estaba. Fue un proceso bien difícil desde esa edad. So, para darnos a entender un poco mejor, el pensamiento de suicidio comenzó por una culpa la cual tú quizás tu mente creó, la cual no fue culpa tuya. Sí, era algo que me atormentaba, que escuchaba por tu culpa, porque él vino a verte. Era algo que me decía que yo estuve mal. Y estos pensamientos de suicidio te llegaban, o de culpa, te llegaban en las noches, durante el día. Pues fíjate, no tenía hora. En realidad no tenía hora. Mayormente me llegaban cuando estaba sola. Si Okay. me encontraba sola, tenía pensamientos, atenté contra mi vida varias veces, debido a eso mismo también. Entonces, ¿cómo puedes describir ese primer intento, la cual el suicidio completamente entra y dice, yo me quiero quitar la vida? Pues mira, una vez había ido al cementerio a visitarlo, como hacía todos los días de costumbre, y me senté. Y entonces yo me preguntaba que por qué yo fui culpable de su muerte si yo era una niña. Ujú. Pero nada, no tenía contestación. Entonces ese día estaba tan y tan cansada de sentir lo mismo y de pensar que yo tenía que pagar por lo que yo había hecho, que llegué a mi casa y tomé pastillas. Tomé pastillas, me acosté a dormir y me encontraron, después de no sé cuánto tiempo estuve inconsciente, me encontraron en mi cuarto con una sobredosis de pastillas. ¿Y aproximadamente qué edad tenías para ese entonces? 13 años, 13, 14, fue la 13 primera años. vez. So, quiere decir que a la edad de 13 años, una adolescente entrando en la adolescencia, Sí, el enemigo comenzó a darte esas voces. sí. Wow. ¿Sientes, si sentiste en algún momento la voz del enemigo, de los demonios, bien cerca de ti, diciéndote, quítate la vida? Tú sientes, tú puedes sentir que algo te habla, pero en esa edad, a esa edad, si tú no le sirves al Señor o no tienes conocimiento, tú no defines qué es. Se puede definir como pensamiento, que es tu mente, o es lo que mayormente se siente, como que la mente, tú hablas con tu subconsciente. Y eso me atormentaba, me hablaba, se reía, me molestaba, porque yo pasaba mucho tiempo también en el cementerio, ese era mi lugar de escape. Yo me escapaba de mi casa y donde me recogían y me iban a buscar siempre era ahí, porque ese era mi lugar de escape. Y entonces eso, no sé si era, ¿verdad? Por el área donde estaba, pero eso es lo que se escucha mayormente. Algo que te dice que tú tienes que pagar por lo que tú hiciste. Que para esa edad, se puede decir que para esa edad no tenías el conocimiento de quién te estaba hablando. No, Solamente sentías la maldad, pero no sabías quién te estaba hablando. sí, no. Entonces cuando fui al hospital, entonces que trataron de bregar conmigo por médicamente, pues ellos lo que decían que podía ser algo producto de una enfermedad mental.
Y entonces así fue como ellos los medicamentos empezaron a tratar conmigo por una enfermedad mental. ¿Y cómo te sentiste llegando al hospital luego de esa sobredosis de pastillas? ¿Cómo te sentiste luego de que caíste en tiempo? ¿Qué yo hago aquí? ¿Cuáles fueron tus pensamientos luego de despertar de ahí? Pues mira, tú sabes qué pasa, que cuando realmente, de verdad, tú tienes pensamientos suicidas, y tú atentas contra tu vida, esos pensamientos no se van porque llegaste a un hospital y te salvaron. Eso no es llegué, me salvaron, estoy de pie. No, eso es un proceso. Y si no te trabajan con ese proceso, si tú no te ayudas y no te ayudan a manejar esa enfermedad o eso que te atormenta, eso no se va a ir, no se va, como la gente dice, llega a un hospital y ya estoy bien, no, eso no es así. Luego de que despiertas en el hospital de la Seguí con lo sobredosis, mismo. ¿seguiste con los pensamientos? Sí. ¿Cuántas veces intentaste de quitarte la vida? He atentado como 8 veces, 8 o 9 veces. Las 8 veces fueron juntas antes de la sobredosis y después de la Y sobredosis. después seguí. La última fue en el 2010, fue la última. 2010-2011. Cuando sales del hospital, perdón, cuando sales del hospital, ¿cuáles fueron los primeros pensamientos que te vinieron a la cabeza? No, en realidad no te puedo decir porque no recuerdo, pero a los pocos meses tuve otro atentado más. No recuerdo. Es que puedes tener muchos sentimientos de frustración, de coraje. Es algo que no, en realidad tú no se explica, no mide, entiende la diferencia en los sentimientos que puedes tener. Y si no te sana en el intercambio de tiempo que estás entre el hospital, entre la clínica de salud mental, si no sanas, entonces obviamente pues vuelves otra vez. ¿Y todos los intentos de suicidio fueron sobredosis o hubieron otras maneras? Cortaduras, quemaduras de cigarrillo, me corté el cuello, estuve 7 días con máquina que me daban por muerta. Wow. ¿Cuánto tiempo duraste? 7 días intubada, prácticamente muerta. Y en esos momentos que sentías morir, ¿nunca le pediste a Dios misericordia, ayuda, auxilio, socorro? No, en ese tiempo le eché culpa. ¿Por Como qué? joven. Porque, mira, lo que pasa es que yo no tuve una niñez buena, yo no tuve familia, yo tuve un hogar bien malo, una juventud y una niñez bien mala. Entonces, yo le eché culpa al Señor de que ya yo llevaba a alguien a mi vida, se había ido y ahora me quedé con lo mismo. La soledad, los abusos. Es como que Dios me quitó lo que yo creía que me iba a salvar en ese momento, que era mi papá. Entonces, eso es lo que pasa, que le echaba culpa de por qué si me diste algo que me iba a salvar, que me iba a resguardar, me lo quitaste. Y yo creo que por esa ignorancia fue que no entendí. No pude entender. Que la culpabilidad te llevó a un punto de no creer completamente de que había un Cristo que podía salvarte y podía sacarte de ahí. Ahora estando en Cristo, ¿te han llegado esos pensamientos suicidas? Sí. ¿Y cómo has podido vencer esos pensamientos? Hablé con el pastor, con la pastora, hablé con mis mentores. Pero que la importancia de poder entender de que aún estando en el Evangelio hay demonios y hay pensamientos suicidas que llegan a la mente del creyente. Sí, pero lo que pasa es que no te puedes, cuando yo desde que llegué de nuevo al Evangelio, hace 7 meses, no había experimentado depresiones, estaba muy bien. Pero lo que pasa es que no te puedes desenfocar. Si te desenfocas de tu comunión que tienes con Cristo, de lo que tú estás tratando de hacer en tu vida, pues ese es el problema. Porque tú siempre vas a tener lucha, vas a tener batallas, siempre vas a tener pruebas, pero solamente me arrodillo, le pido a Dios que en ese momento me guarde y que quite de mí esos pensamientos y que todo eso que yo puedo oír y ver, y que como no es de él, que desaparezca. Tocaste un punto muy importante porque si reconociste de que las oraciones son muy importantes, reconociste de que buscar a Dios en medio de esas situaciones es muy importante, pero también me gustó el punto que tocaste de que buscaste ayuda. En los momentos donde decidiste decir,
quiero ir a donde el pastor a buscar ayuda, quiero ir a donde mis mentores, ¿llegaste a sentir algún tipo de miedo? De decirle sí. Sí, claro, porque pienso que cuando hablé con los hermanos, ¿verdad? Con Carlos ya y su esposa, ya había esperado mucho tiempo y ya, ya había tomado decisiones erróneas y entonces como última opción, esa fue la que busqué en el momento del desespero, porque ya estaba a punto de que ya no, de que tenía que hacer lo que el enemigo me estaba diciendo, porque ya le estaba tomando control de mi mente. Y entonces busqué ayuda porque no quería. Yo estoy en los caminos del Señor y ahora no, y llevo mucho tiempo, ¿verdad? Que no cometo ningún intento contra mi vida de nada y no me quiero perder estando en los caminos de Él. Yo vine a los Correcto. caminos del Señor por algo, ¿entiendes? Ujú. Es lo que todos queremos cuando llegamos a sus caminos, salvarnos y irnos al cielo. Exacto. Entonces me dio miedo el pensar que, ay, pero ahora me da estas ganas de cortarme otra vez, me dan estas ganas de hacer cosas y entonces eso pues me dio miedo. Sí que toco este punto porque muchos de los que nos estarán escuchando y verán este video quizás tuvieron el mismo miedo de poder hablar. Y yo digo que el suicidio es peligroso, pero lo que lo hace más peligroso es el callar y el silencio que guardan. Y es bien importante a todos los que nos están escuchando de que ya basta ya de guardar silencio, Ujú. porque en el suicidio lo que lo ayuda a poder tomar actos los cuales no son muy agradables, como en el tema de nuestra hermana presente que se cortaba, sobredosis, entre muchas cosas, llevan un camino que es la perdición y no queremos que usted, joven, caballero, dama, ministro, pastor, que estás pasando por estos pensamientos suicidas, perdón, no puede seguir así. O sea, busca ayuda. La hermana aún así tuvo miedo en hablar, tuvo miedo de expresarse. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y ella tuvo miedo en hablar. Pero, Marisol, ¿cómo puedes describirnos el miedo para ya poder seguir a la siguiente pregunta? ¿Cómo puedes describir el miedo en el momento cuando tú dices necesito hablarlo con alguien? Es que no es como sentir vergüenza. Yo sentía porque mi esposo estaba en mi casa, pero es el tema como, un ejemplo, no es lo mismo, tú tienes una depresión o sientes que te quieres suicidar por algo que te pasa. Te pasó algo en el momento, no supiste cómo manejarlo, entonces tienes ese sentimiento. Pero a mí me dio miedo porque yo llevaba muchos días experimentándolo ya. Yo llevaba 4 días planeando, planeando lo que sería lo que yo quería, lo que yo iba a hacer. Y entonces me dio un poco de miedo hablarlo porque la gente a veces no voy a usar la palabra critican, pero cuestionan. Ah, pero ¿cómo es posible si estás en los caminos del Señor, si estás haciéndolo bien, cierto? ¿Cómo es posible que tú dejes que el enemigo llegue a tal punto donde tú te quieres matar? Y ese fue mi mayor miedo. Es decir, me quiero matar. Y entonces la gente dice, pero tú te quieres matar. ¿Y cómo así si tú le sirves al Señor? Porque esto es lo que pasa, esto es lo que está pasando. Por eso es que hay tanto suicidio, por eso es que las personas no buscan hoy en día ayuda. Porque critican, porque no saben por lo que uno pasa, porque no te Correcto. preguntan, Uh-huh. ¿entiendes? Tú te puedes ver triste ahora y estás llorando y, ay, ¿estás bien? Y no saben. Yo me puedo reír, yo estuve 4 días con depresión intentando buscar la forma de quitarme la vida o de enfrentar lo que me estaba pasando sin que mi esposo supiera y aún así yo me sonreía con todo el mundo por el miedo a que me señalaran sin saber, porque ese es el problema, que te señalan sin saber. Y mira qué lindo, porque el salmista en el Salmo 32, versículo 3,
él habla refiriéndose a eso mismo, al silencio, porque él habla diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, refiriéndose a todos los sufrimientos físicos, espirituales, amén, pero físicos, o sea, sus pecados ocultos, sus emociones, su mente. Y lo que nos está hablando es bíblico. O sea, bíblicamente, este hombre, este salmista, o sea, cayó. Y por callar y no mostrar, o sea, buscar esa ayuda, buscar esa expresión de poder desahogarse, pero de poder decir, yo me siento así. O sea, lo llevó a sentirse a que todo su físico se estaba ya deteriorando, ya que lamentablemente, pues, el silencio es una amenaza en la vida del no cristiano, pero especialmente en la vida del cristiano. Y Marisol, es muy triste esos puntos que tocaste acerca de el no querer hablar por miedo a que te señalen, te critiquen, te juzguen. Digan, pero tú no eres cristiana. Pero mira, pero tú siempre estás sonriendo. Mira, pero ¿cómo es tú? O sea, estás así. ¿Cómo? Pero ¿quién te está haciendo algo a ti? Pero la realidad de todo es que a veces pensamos de que los pensamientos suicidas vienen quizás de solamente de que si de un menosprecio o de un bullying. Pero si viéramos la realidad de la historia, el principio de la historia, o sea, no viene de algo no estás arrastrando algo de hace 5 años, sino que estás arrastrando algo de una niñez. Entonces, ¿cuántas personas hay que nos están escuchando están arrastrando esos pensamientos suicidas desde su niñez? O sea, ministros y no ministros, arrastrando esos pensamientos de su niñez. ¿Qué consejo, para concluir, qué consejo tú le puedes dar a esos jóvenes, a esos evangelistas, a esos pastores, a esos ministerios, a esos adoradores, músicos, que son cristianos, que le sirven a Cristo? Y aún así, aquellas almas que no le sirven al Señor, ¿qué consejo tú les puedes dar que tú puedas decir, a mí me funcionó y yo sé que a ti también te va a funcionar? Mi mayor consejo es que no importa lo que digan, que hablen. Siempre va a haber alguien que los va a escuchar. Siempre va a haber alguien que les va a decir, les va a dar la mano. Que oren mucho. Yo le pedí a Dios cada vez que tenía esos pensamientos. Mi baño tiene una bañerita bien pequeñita y yo me sentaba en mi bañera y ahí yo me miraba mis manos. Y lo mejor que uno puede hacer cuando uno se siente así es pedirle a Dios, que Dios quite ese pensamiento de suicidio, que quite todo eso, ese dolor que sienten, que lo arrebate de ellos, porque tú no naciste con eso. Que hay que aprender a que las cosas pasan por algún motivo. Yo aprendí a que yo tuve que soltar, hay que aprender a soltar. Lo que no es tuyo, ya lo pasaste, hay que soltarlo, se pasó la página. Y hay que empezar un capítulo nuevo. Eso me ha servido a mí. Estos días que me sentí enferma, eso fue lo que hice. He tenido mis momentos, ¿verdad? Como todo ser humano, que me llevaron a sentirme deprimida. Problemas de familia, yo tengo hijos, yo tengo nietos, ¿verdad? Pero lo que tiene es que buscar ayuda y aferrarse a Dios, aferrarse al Señor, porque si yo no me hubiera arrodillado y me hubiera sentado así como yo me senté en ese baño, pensando en lo que yo iba a hacer, en cómo iba a terminar con mi vida y pedirle a Dios que me hablara, y Dios me habló, a lo mejor yo hoy no estuviera aquí. Pero uno le habla a Dios y Dios te escucha, porque yo lo escuché. Lo que hay es que atreverse a hablarle, porque mucha gente dice, yo le llevo hablando, pidiendo tantos años y no me escucha, ¿no? Ay, si 100 veces tú sientes que tú no puedes, 100 veces pide ayuda, 100 veces pídele, 100 veces arrodíllate, busca tus pastores, busca ayuda de alguien, porque alguien te va a escuchar, porque tú no naciste con eso. Que hay que aprender a que las cosas pasan por algún motivo. Yo aprendí a que yo tuve que soltar, hay que aprender a soltar. Lo que no es tuyo, ya lo pasaste, hay que soltarlo, se pasó la página. Y hay que empezar un capítulo nuevo. Eso me ha servido a mí. Estos días que me sentí enferma, eso fue lo que hice. He tenido mis momentos, ¿verdad? Como todo ser humano, que me llevaron a sentirme deprimida. Problemas de familia, yo tengo hijos, yo tengo nietos, ¿verdad? Pero lo que tiene es que buscar ayuda y aferrarse a Dios,
aferrarse al Señor, porque si yo no me hubiera arrodillado y me hubiera sentado así como yo me senté en ese baño, pensando en lo que yo iba a hacer, en cómo iba a terminar con mi vida y pedirle a Dios que me hablara, y Dios me habló, a lo mejor yo hoy no estuviera aquí. Pero uno le habla a Dios y Dios te escucha, porque yo lo escuché. Lo que hay es que atreverse a hablarle, porque mucha gente dice, yo le llevo hablando, pidiendo tantos años y no me escucha, ¿no? Ay, si 100 veces tú sientes que tú no puedes, 100 veces pide ayuda, 100 veces pídele, 100 veces arrodíllate, busca tus pastores, busca ayuda de alguien, porque alguien te va a escuchar. No vale la pena, no vale la pena. Cuando yo me miro mis manos, mis nietos, ¿verdad? Me preguntan, porque yo tengo muchas marcas. Yo tengo una vena artificial, yo tuve 136 puntos en mis manos, yo me corté el cuello. Y mis nietos ahora me preguntan, abuela, ¿qué te pasó ahí? Yo les digo, porque me pilló un gatito, me aruñó. Ya, ¿verdad? Por no decirle que abuela, pues intentó suicidarse, y no es ejemplo para ellos. Pero cada vez que ellos me preguntan qué me pasa y yo me miro mis heridas aún en mi casa, yo digo, qué fuerte, ¿verdad? Que por todo esto que yo pasé y tengo mis nietos y aún así sigo de pie. Yo creo que estoy segura, ¿verdad? Que la misericordia de Dios conmigo ha sido muy grande. Dios ha tenido una misericordia inmensa conmigo. Y le damos gloria a Dios porque dentro de este proceso pudiste conocer a Dios. Sí. Y es bien bonito porque Job en una ocasión dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Luego del sufrimiento, luego del dolor, luego de ella tener pensamientos de culpabilidad, podemos decir de que ella pudo conocer a Dios, pudo ver a Dios, pero sobre todo puede sentir la salvación en su vida, que es lo importante. Así que tú que me estás escuchando, ¿qué estás esperando? ¿Te vas a quedar sufriendo un dolor, una culpa? ¿Te vas a seguir sintiendo solo en esa soledad? ¿Qué estás esperando? Quizás estás orando, quizás estás ayunando, gloria a Dios. Pero si tú reconoces que necesitas hablar, necesitas desahogarte, pastor, ministro, evangelista, adorador, músico, si tú reconoces que ya no puedes callar más, siéntate, habla, busca a la persona correcta. Ella buscó a su pastor, ella buscó mentores. O sea, mira quiénes son tus líderes, mira quiénes son tus pastores. O sea, utilízalo, porque créeme de que si ella pudo, mírenla cómo ella está ahora mismo, feliz, contenta, sabiendo de que ya es libre del suicidio. Así que si ella pudo salir de esa prisión, tú también puedes. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvimos con nuestra hermana Marisol en este episodio del suicidio. Dios te bendiga. Padres que tienen que entender, tienen que comprender. De no importa la edad que tenga tu hijo o tu hija, ese dolor está ahí.